Gary Heidnik, el monstruo del sótano, el secuestrador que convirtió su casa en un infierno. Filadelfia, 1986. En un barrio tranquilo, entre casas comunes y corrientes, había una vivienda que nadie imaginaba que escondía un horror indescriptible. A simple vista, parecía el hogar de un hombre solitario, alguien reservado que no se metía con nadie. Pero dentro, en lo más profundo de su sótano, había algo que estremecería a la ciudad entera. Cadenas, gritos ahogados, cuerpos hambrientos, piel llena de cicatrices. Mujeres que habían sido atrapadas y convertidas en esclavas, encerradas en la oscuridad, sin esperanza y sin salida. Un hombre extraño, pero respetado, Gary Heidnik, nació en 1943 en Cleveland, Ohio. Desde niño, su vida fue un desastre. Su padre era un hombre cruel que lo humillaba constantemente. Si sacaba malas notas en la escuela, lo ridiculizaba. Si hacía algo mal en casa, lo golpeaba. Incluso, en más de una ocasión, lo obligó a orinar en su propia cama como castigo. Gary creció sintiéndose inferior, rechazado, sin ningún tipo de amor. Pero había algo más en él. A pesar de su difícil infancia, tenía una mente brillante. Desde joven, mostró una inteligencia superior a la media. Cuando creció, se enlistó en el ejército y fue asignado a la unidad médica. Pero su carrera militar no duró mucho. Comenzó a sufrir episodios extraños. Veía cosas, escuchaba voces, su comportamiento era errático. Fue diagnosticado con esquizofrenia y dado de baja del ejército. A partir de ahí, comenzó a trazar su propio camino, uno que terminaría en una de las historias más macabras de Estados Unidos. De militar a millonario, a pesar de su historial psiquiátrico, Gary supo cómo manejar el dinero. Era metódico, calculador y extremadamente hábil con las inversiones. Creó una falsa organización religiosa llamada la Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Sus seguidores eran pocos, pero suficientes para hacerle ganar dinero con donaciones. Mientras tanto, invertía en la bolsa de valores. Convirtió una pequeña cantidad en una fortuna. Para el mundo, era un hombre excéntrico, pero respetado. Un inversionista exitoso. Nadie sospechaba que en su mente se gestaba una idea retorcida. El plan oscuro. Gary tenía dinero, tenía una casa, pero sentía que le faltaba algo. No quería estar solo. Quería crear su propia familia. Pero no cualquier familia. Quería mujeres a su disposición. Mujeres que no pudieran desobedecerlo. Mujeres que no pudieran escapar. Así que comenzó a buscar sus víctimas, eligiéndolas con cuidado. Mujeres vulnerables, sin hogar, con problemas mentales. Era una mujer de 25 años, sin hogar y con problemas económicos. Gary le ofreció dinero y un lugar donde pasar la noche. Ella aceptó. Cuando entró en su casa, la puerta se cerró detrás de ella. Lo siguiente que vio fue una escalera. La hizo bajar al sótano. Y ahí comenzó la pesadilla. Gary la encadenó a un tubo en el suelo. Le tapó la boca con cinta adhesiva y la dejó ahí, a oscuras, sin comida, sin saber lo que pasaría. Josefina no lo sabía en ese momento, pero no sería la única. El infierno bajo tierra en las siguientes semanas. Heidnik secuestró a otras mujeres. Sandra Lindsay, Lisa Thomas, Deborah Dudley, Jacqueline Askins. Cada una de ellas pasaba por lo mismo. Las encadenaba, las golpeaba si desobedecían, las privaba de comida, las obligaba a hacer lo que él quería. El sótano no tenía ventanas, solo humedad, oscuridad y miedo. Era su prisión y para algunas su tumba. Y para algunas, su tumba. Las torturas para asegurarse de que no escaparan. Gary se convirtió en su carcelero. No solo las mantenía encadenadas, las castigaba de formas inimaginables, las golpeaba con palos, las sumergía en agua helada y luego las electrocutaba con cables conectados a una batería. Las obligaba a pelear entre ellas por un pedazo de comida. Si una se rebelaba, las demás sufrían. Si una intentaba escapar,
Las demás pagaban por ello. Era su manera de mantenerlas bajo control. Hasta que llegó la primera muerte. El horror llega al siguiente nivel. Sandra Lindsay fue la primera en morir. Había estado encadenada por semanas. Su cuerpo no resistió más. Pero Gary no se preocupó. Tenía un plan. Desmembró el cadáver. Lo cocinó en la cocina. Lo mezcló con comida enlatada. Y se lo dio a las otras prisioneras. Las obligó a comer. Algunas vomitaron. Otras se negaron y fueron castigadas. El resto del cuerpo lo trituró y arrojó los restos a las alcantarillas. Pero esto fue un error. El hedor comenzó a salir por los desagües. Los vecinos notaron algo raro. Y la policía fue alertada. La escapada y la captura a Josefina Rivera entendió que la única forma de sobrevivir era ganarse su confianza. Le dijo a Gary que quería ayudarlo, que estaba de su lado. Poco a poco, él comenzó a creerle. Hasta que un día, la dejó salir brevemente para ayudarlo a secuestrar otra mujer. Pero Josefina tenía otro plan. Corrió hasta la calle y encontró a la policía. Minutos después, los oficiales rodearon la casa. Cuando entraron al sótano, lo vieron todo. Las mujeres encadenadas, las cicatrices en sus cuerpos, los utensilios de tortura, los restos humanos en el triturador de carne. Y Gary, parado, sin mostrar emoción. Sabía que su tiempo se había acabado. El juicio y la ejecución, el juicio fue rápido. Las pruebas eran contundentes. Las víctimas testificaron. Josefina contó con detalle todo lo que había pasado. Gary intentó fingir locura. Dijo que las voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Pero el jurado no le creyó. Fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. El 6 de julio de 1999 fue ejecutado por inyección letal. Nunca mostró remordimiento. El legado de horror, el caso de Gary Heidnik, inspiró la historia de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Su sótano, su forma de secuestrar mujeres y su macabra manera de castigarlas quedaron grabadas en la historia del crimen. Pero sus víctimas no fueron ficción. Fueron reales. Y sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, las acompañarán para siempre. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales.